Vamos a continuar con la segunda etapa de las pláticas de cirugía pediátrica y es el momento de que vamos con la siguiente charla, que es a cargo del doctor Esbertliza, con el tema de las intervenciones perinatales, especialmente con hernia diafragmática, malformaciones pulmonares y también malformaciones urinarias. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. No quiero desilusionar a nadie, yo no soy cirujano fetal, soy un cirujano pediatra igual que casi todos ustedes, que se involucró con el diagnóstico prenatal desde allá por el 2005 y empecé a aprender sobre la materia y sobre todas las cuestiones donde nosotros podíamos mejorar algunos pronósticos de algunas enfermedades. Así que bueno, vamos a hablar de hernia diafragmática, vamos a ir rapidito, saber que el diafragma está completo recién a las 8 semanas, a partir del septum transverso. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes se acuerdan algo de embriología, el intestino medio sale entre la 8ª y 12ª semana por el tallo corporal, luego regresa. No vamos a ver hernias diafragmáticas antes de ese tiempo. Por eso la hernia diafragmática es una enfermedad que se diagnostica en el segundo trimestre. No voy a ahondar en clasificaciones porque quiero ir a los puntos que sí me interesan. Sí, me interesa por ahí que sepan que embriológicamente es una evaginación del intestino anterior y desde la semana 16 hasta el final de 6º mes, se ramifica 17 veces. 17 veces. Luego se sigue ramificando. Y lo bueno y lo esperanzador de esto es que se sigue ramificando hasta los 9, 10 años de vida. No pasa lo mismo con la unidad renal, con las nefronas, no pasa lo mismo. Para las 36 semanas ya está completamente formado. Vamos a seguir adelante. Como les decía, hay 3, 4 periodos, pero el periodo alveolar es el que se yuxtapone con el sacular, que el sacular arranca en la 25ª semana y se sobrepone con el periodo alveolar, que empieza mucho antes y finaliza en la adolescencia, de la semana 36 a la adolescencia. En cuanto al tema de la hipoplasia pulmonar, que es un tema que nos preocupa a todos, no hay muy buenas descripciones de lo que es hipoplasia pulmonar. Cuando uno quiere saber lo que es una hipoplasia pulmonar y hace una búsqueda, parece ser que es un pulmón que pesa menos de lo que tendría que pesar para esa edad gestacional o para esa edad. Hay muchas cuestiones que afectan o pueden afectar el desarrollo del pulmón, la falta de movimientos respiratorios, la falta de líquido en la cavidad amniótica, probablemente que la presencia de masas ocupantes en el tórax, todo eso puede condicionar una hipoplasia pulmonar. ¿Cuáles patologías vamos a ver dentro de la cavidad torácica, incluyendo el diafragma, pasibles de tratamiento prenatal? Bueno, la hernia diafragmática es una de ellas. Ustedes saben que la hernia diafragmática característica es la hernia de Bogdalek, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, y saben todos muy bien que la sobrevida, la tasa de éxito es relativamente baja. Uno puede aspirar a tener un 50% de éxito a priori. Entonces, mucha gente, muchos especialistas en medicina fetal se han preocupado por ver qué pueden hacer para mejorar el pronóstico de estos pacientes y empezaron a hacer seguimiento de algunos indicadores. Uno de los indicadores que se ha tomado es la relación pulmón-cabeza. Entonces, uno tiene que medir el pulmón, que es el pulmón bueno, no el pulmón donde está la hernia. Ese es el que hay que medir y hacer la relación con
con la cabeza. Sin embargo, estos números no pudieron ser replicados. Con esta cuestión se está estudiando desde el año 90, desde 1990, para que ustedes se den una idea. Y había mucha diversidad en distintos grupos. Todos decían que, bueno, si tiene menos de 1 le va mal, si tiene entre 1 y 1.3 le va a ir más o menos, y si tiene más de 1.38 y se va a morir el 90%, más del 90%. Pero realmente no se podían replicar estas cuestiones, y esto tiene una explicación. Bueno, esto es una imagen con hígado herniado, se ve el corazón, se ve el hígado. Ahora vamos a otras imágenes, lo mismo. Acá se ve, este es el corazón, lo ubican, ¿no es cierto? Ven las 4 cavidades, el corte que hay que hacer para ver las 4 cavidades, y ahí está el estómago. Los que hacemos seguimiento de estos pacientes vemos que muchas hernias que nos poníamos contentos al principio porque había solamente un poquito de estómago y un poquito de asas intestinales, terminan hacia la semana 33, 34 con mucho más, con el colon, con hígado, así que es una cuestión evolutiva esto también. Sin embargo, cuanto antes está el diagnóstico de hernia diafragmática, peor va a ser el pronóstico. Si acaso tiene hígado, peor va a ser el pronóstico. Quiero spoilearme y quiero anticiparme y decirles que yo voy a ir en contra de alguna corriente y les voy a explicar por qué, y lo único que quiero es implantarles un poco de curiosidad y un poco de escepticismo, que es el mismo que tengo yo en algunas cuestiones. Otra imagen. Bueno, esto es el doctor Rubén Quintero, hace muchos años, para que veamos cómo es la medición, el índice pulmón-cabeza. Si es menor de 1 o 0.9, el pronóstico es grave. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Si tienen menos de 1, a pesar del ECMO, les va a ir mal. Acá estamos mostrando cómo se mide el pulmón. No sé si ven, este es el pulmoncito, este es el corazón. Acá tenés el otro pulmón colapsado y acá tenés asas. Todo esto son asas, ¿se entiende? Así se medía, así se mide. Bueno, se ha visto a través de la observación, el doctor Harrison fue el primero en decir, bueno, los pacientes con atresia de tráquea, el famoso síndrome de Caos, tienen abombados los diafragmas y tienen unos pulmones enormes. Quiere decir que si ligamos la tráquea, vamos a conseguir que se desarrollen un poco más los pulmones. Bueno, la realidad es que con el Caos, la realidad es que no es que se fuerza el desarrollo del pulmón, sino que genera ruptura alveolar, es decir, genera enfisema. Fíjense, se dejó de usar el índice pulmón-cabeza porque se vio que sí se puede hacer percentilar en los fetos normales cómo es el crecimiento evolutivo de la cabeza y del pulmón. La cabeza llega un momento que se queda en relación con el pulmón sigue creciendo y la cabeza se estanca en el crecimiento. Entonces lo que se hace hoy es el índice pulmón-cabeza que tiene versus el esperado. Y ese es el índice que se hace hoy. Si le genero curiosidad cómo se sacan estos índices, en realidad hay una página que se llama perinatology.com, donde uno puede poner todos los valores y le va a decir incluso el pronóstico. Hay otra manera de ver el pronóstico, que es midiendo el índice del área pulmonar versus el área torácica total, ¿sí? Que si da menos de 0,08 hay mayor mortalidad. Bueno, tenemos determinado que es un paciente de mal pronóstico. ¿Qué hay para hacer? Bueno, se está trabajando el año 90 en clausurar la tráquea de estos pacientes, y yo les voy a mostrar, estos trajes de la página del doctor Rubén Bromiker, que es un jefe de neonatología del hospital Schneider de Tel Aviv. Yo pude hablar con él. Acá es como se coloca un balón. Fíjense. Van a ver cómo se infla el balón.
pero hay algo que yo quiero que presten mucha atención. Fíjense, ahí está inflada la tráquea, se ve el balón, pero el hígado no se consigue reducir. El hígado sigue puesto en ese lugar. El balón se pincha y sale un montón de líquido. Fíjense el hígado. El hígado, a pesar del balón, queda en su lugar. ¿Se entiende? Ahí van a ver cómo hay que pincharlo, porque el problema con este procedimiento, que ya ha pasado, que son pacientes que empiezan con amenaza de parto o con dinámica y entran a una guardia donde el que hace la cesárea no tenía ni idea de este procedimiento, y estos bebés se mueren asfixiados porque tienen el balón adentro de la tráquea. Esto ha pasado muchas veces. Ahora yo les voy a dar mi punto de vista, y es solamente, tómenlo como mi punto de vista, producto de muchos años de observación. Esto es lo que a mi parecer es una recepción inadecuada. Es un bebé que nace con diagnóstico de hernia diafragmática, lo van a intubar, lo intuban inmediatamente, pero esa inmediatez no es tal. En el esfuerzo de llanto, el recién nacido infla lo que tiene en el tórax. Y si era un recién nacido de buen pronóstico, lo convertimos en uno de mal pronóstico. Y si es uno de mal pronóstico, se lo empeoramos mucho más. ¿Qué empezamos a hacer hace muchos años? Empezamos a hacer exit. Entonces, le hacemos una anestesia general a la madre, lo intubamos inmediatamente, lo relajamos y lo manejamos. Este es un bebé que ahora van a ver. Y luego, para saber si hicimos bien las cosas, nos auditamos con la primera radiografía. Si la primera radiografía es así, quiere decir que hicimos bien las cosas. Si no hay ni una gota de aire en el intestino, ese intestino se ve sólido ahí arriba, se ve la hipoplasia, se ve... Bueno, le ponemos un plano inclinado, le adaptamos el respirador a la necesidad de esa criatura, y esta es la sorpresa que nos llevamos. Es decir, la hernia diafragmática, por una cuestión de compresión, tiene un componente atelectásico, no es solamente hipoplásico. El componente atelectásico lo vamos a salvar cuando solamente hay intestino. Si además hay hígado, el hígado es muy difícil de bajar. Esta es una observación. Ahora bien, estaba yo para atrás, vamos para adelante. Ahora bien, otra observación. Si la cuestión de la hernia diafragmática es porque ocupa espacio, les voy a contar un paciente que viene a verme de 2.000 kilómetros a mi ciudad porque viene a operarse conmigo, la familia, de una gastrosquisis. Fíjense, todo esto es la gastrosquisis, el intestino afuera flotando en el líquido amniótico. Entonces, bueno, la mando con el equipo mío de diagnóstico prenatal. Dice, Javier, lo que menos tiene es una gastrosquisis, tiene una hernia diafragmática y tiene estómago y tiene hígado. Así que bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un exit y con mucha ilusión, porque dijimos, bueno, no tiene el intestino ocupando el tórax, le tiene que ir bien. Así que hicimos un exit, le pusimos una bolsita que nosotros llamamos ABS. Empezamos, cuando estuvo compensado el paciente, una cirugía por vía toracoscópica, pero nos encontramos que tenía una agenesia total del diafragma, así que eso lo hice a cielo abierto en el tórax. Le puse una malla de polipropileno, que era lo que yo contaba en ese momento, y está el resultado del cosmético, digamos, de la gastrosquisis, cuando se pudo reducir al sexto, séptimo día. No nos apuramos porque había puntos había una malla que no había que empujarla. El cuento de esto es que este paciente hoy tiene 9 años, está traqueostomizado y depende de oxígeno. ¿Está bien? Así que acá hay otra cuestión que para mi parecer no tiene nada que ver con esto de ir a tapar la tráquea. Por otra parte, el doctor Rubén Bromiker tiene una conferencia que se las recomiendo, está en YouTube. Él habla mucho de lo que es la ventilación no invasiva y cómo cambió el pronóstico de los pacientes con hernia diafragmática cuando los reciben con un exit
y los ponen con una ventilación en modo de alta frecuencia. Él pudo analizar en su hospital que los que se morían por barotrauma. Son pacientes que hacen CIRS y que hacen barotrauma. Así que les dejo esta inquietud. Él hace 7 años que no necesitó mandar un solo paciente a ECMO y ha mejorado la sobrevida a un 75%. Les quiero aclarar que es un centro de derivación donde tienen muy aceitado el tema del balón intratraqueal, es decir, el procedimiento feto. Sin embargo, él está considerando que lo que ha cambiado la sobrevida de estos pacientes es todo lo que evolucionó en forma accesoria y no esta práctica. A mí me encanta la cirugía fetal y tengo mucha ilusión con hacerla, pero acá tengo algunos reparos. Nunca nadie me pudo mostrar, cuando se hacían experimentos en animales con la oclusión traqueal, que el pulmón que me encontraban, el pulmón chiquitito que me mostraban en el animal sacrificado era un pulmón atelectásico, y el pulmón grande que me mostraban era un pulmón enfisematoso, se había perdido población de... Acá hay otra cosa, además hace muchos años que se consiguió duplicar en ratones la hernia diafragmática con algún elemento nitrogenado, ahora se está consiguiendo con la manipulación de algún gen que tiene que ver con la formación de tejido conectivo, y resulta que paralelamente a la hernia diafragmática ocurre la hipoplasia pulmonar y no es una consecuencia de que hay una compresión. Pero bueno, esto será un tema que se resolverá en unos cuantos años, a lo mejor yo estoy equivocado, pero les dejo esta duda y espero que prestemos todos atención a esta cuestión. La otra cuestión que puede sí necesitar una intervención es la malformación adenomatoide quística. Ustedes sabrán que es un amartoma. Un amartoma es un tumor benigno con todos los mismos elementos que tiene que haber ahí, pero en forma desordenada. Y la mala suerte que tiene esto es que tiene comunicación con la vía aérea. Es relativamente rara, uno en 16.000, uno en 25.000. Se han descrito 3 formas: la de macroquistes, que es la más común, la de quistes intermedios y la de microquistes. La más peligrosa de todas es la de microquistes, porque es realmente un tumor sólido. Esto es una forma macroquística que está dando una compresión de todo el mediastino, está generando hidrops, gentileza del doctor Bermúdez. Él, por el 2007-2008, trabajaba con el doctor Rubén Quintero, y habían hecho aspiración de material cuando estaba hidrópico y inyección de polidocanol, es decir, una sustancia esclerosante, y llevaban tratados 22, 23 malformaciones de adenomatoide quística. Yo no sabía de dónde las sacan, porque realmente, entonces me decían, les derivaban de México, de Centroamérica, tenían un instituto muy, muy grande. Fíjense, este es un ejemplo de una MAC tipo 2 y esto es de una MAC tipo 1, que son las más peligrosas. Acá no funciona muy bien el tema del polidocanol. Si llegan a dar hidrops, se puede intentar preferentemente alguna cosa más importante, porque el pronóstico es muy, muy malo. Y sepan que la presencia o ausencia de hidrops es lo que va a condicionar la evolución de estos pacientes. Una vez que vemos una MAC, tenemos que estar muy atentos. En la página esta que yo les digo de perinatology.com hay índices predictores para saber si puede llegar a ser un hidrops o no. El hidrops es una suerte de CIRS, como si fuera una inflamación de todo el feto, y si tenemos chance de resolverlo adentro del útero, nos va a ir mejor, porque si sacamos un feto con CIRS, recién ahora los neonatólogos están animando a implementar, asumir como CIRS y tratar con corticoides, porque realmente no hay mucha experiencia de tratamiento con corticoides en la neonatología. Si se instala el hidrops, si uno lo deja quietito, se va a morir, algo hay que hacer. Por eso está la terapia prenatal, que suele andar bien con
con aspiración percutánea, administración de corticoides. Esto es lo que yo les decía, para saber si hay chance de que vaya a ser una hipertensión, un hidrops. Hay unos indicadores que uno puede medir. Pero también puede pasar que no se hace diagnóstico prenatal y entonces estos niños se van a su casa porque no son sintomáticos, muchos de ellos, la gran mayoría no son sintomáticos y hay que sospecharlo cuando vuelven así, a los 3, 4 años de vida, los conocemos por primera vez con una historia de 3, 4, 5 neumonías a repetición y vienen con esta imagen y nos encontramos con esto, que es una gran bolsa llena de pus. Entonces, por eso es importante involucrarnos todos y tratar de conseguir los diagnósticos prenatales. Vamos a hacer rapidito. Bueno, así quedó después de drenarlo y así quedó después de operarlo. Lo operamos a cielo abierto. No tenemos en nuestro hospital material para hacer con 3 milímetros, recién ahora se va a empezar a hacer, pero bueno, hicimos a cielo abierto. Por el contrario, ¿qué pasa si se confunde con una hernia diafragmática? Eso sí que es terrible, terrible, porque vamos y lo respiramos enseguida, y entonces ¿qué hacemos? Lo inflamos a presión. Lo inflamos a presión, y esto es lo que pasa, es una emergencia que no podemos programar la cirugía, porque no hay respirador, se va a morir. Tenemos que entrar corriendo a quirófano. Así que esto fue lo que pasó con este paciente. Fíjense, no entraban esas enormes bullas de ese lóbulo inferior. Ahí ven el lóbulo medio como está atelectasiado, ¿no es cierto? Y el superior que está... Y todos tienen la misma forma, parece un pequeño hígado, cuando se rompen los quistes, y eso es como queda. ¿Qué pasa si ocasiona hidrops? ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a mostrar una embarazada de 36 años que nos conoció a las 28 semanas, porque venía del ámbito privado, pero terminó en el hospital público porque nadie la quería tratar, decían que se iba a morir. Entonces vino desesperada. Nosotros ya hacíamos algunas intervenciones mínimas y tenía un quiste principal de 7x5 que le estaba generando un hidrops. Fíjense, lo que se ve acá es el gran quiste, un quiste dominante, el diafragma abombado, ascitis, ¿sí? Lo que Harrison llamó la tríada de la muerte. Encima tenía una placenta anterior, cualquier cosa que había que hacerle había que hacérselo a través de la placenta. Esto es para medir el edema cutáneo, que también cuando es más de 1 centímetro es realmente muy grave. Nunca sabemos si lo estamos tomando antes o después del punto de no retorno. El hidrops es algo muy grave, por eso es importante ver el tema de la salud fetal a través de los parámetros de medición que tienen la gente que hace diagnóstico prenatal. La intervención inicial fue corticoides enseguida y estaba con trabajo de parto. Si hubiese nacido, se hubiese muerto en nuestra unidad, porque con ese hidrops no lo íbamos a poder revertir de ninguna manera. Así que le hicimos una intervención que fue una amnioreducción, quitamos 1.600 centímetros de líquido amniótico y le descomprimimos el quiste principal. Queríamos ganar algunas semanas o lo que fuera y ver si podíamos revertir el hidrops. Así que hicimos la amnioreducción, ahí está la aguja, se ve. Y ahí está realmente como después de aspirar el quiste principal quedan los quistes secundarios, ¿sí? Pero nosotros sabemos, o por lo menos yo ya sé, porque lo he visto, donde me formé, que estos quistes se vuelven a llenar, pero lo importante es ganar tiempo. Entonces, acá nos dio mucha ilusión porque desapareció la citis, desaparición del edema, el quiste principal ahora medía la mitad, pero seguía con el corazón a la derecha y por suerte tenía evaluaciones de salud fetal normales.
Así que nuestra segunda intervención fue hacer un exit. ¿Para qué? ¿Por qué un exit? Porque ya sabíamos que este neonato iba a necesitar respirador inmediatamente. O sea que iba a inflar ese gran quiste. ¿Qué hicimos? Lo hicimos la cesárea con anestesia general, lo relajamos con becuronio, ya teníamos el respirador de transporte, lo sacamos, le hicimos un drenaje percutáneo del quiste principal, ecoguiado, ¿sí? Ahí ya está, lo están intubando y yo le estoy drenando el quiste con guía ecográfica, ¿está bien? Ahí está drenado. Ahí está, va a la sala, pero desarrolló una hipertensión pulmonar severa, necesitó un modo de alta frecuencia del ventilador, pero ahí está, ven lo bueno que se pudo colocar el tubo en el interior del quiste principal que no se ha vuelto a inflar, no se ha vuelto a inflar. A los 3 días de vida se estabilizó hemodinámicamente, así que planificamos una resección de esa MAC. Se trataba de una MAC del lóbulo inferior, como suelen ser, la gran mayoría son del lóbulo inferior. Aquí está la pieza momificada, pero podemos ver que el quiste se desinfló para siempre. Tenía una gran hipoplasia del lóbulo superior, que se empezó a inflar, pero no podíamos conseguir que se revierta esa destrocardia. Así que estábamos muy preocupados porque no podíamos destetar del ventilador. En el 10º día de vida ocurrió el milagro, se pudo destetar. Como a los 20 días se destetó definitivamente del respirador y se fue a casa al mes de vida. Y como fue un caso que fue mediatizado, salió en todos los medios en mi país. Y es una familia que todos los días del médico me manda fotos, si los cumpleaños, y bueno, en fin. El secuestro pulmonar es otra cuestión que no tendría que dar mayor problema, salvo que se angule, que dé algún problema. Normalmente no se conecta con la vía aérea, no tendría que dar mayor problema, pero son todos bastante parecidos. Me estoy refiriendo a los extralobares, ¿no es cierto? Los intralobares no voy a hablar de los intralobares. No voy a hablar de los intralobares. El extralobar está nutrido, tiene un vaso nutricio que sale de la aorta abdominal. Entonces, eso, cuando vemos esa masa ahí en el tórax, tenemos que buscar la aorta y ahí vemos el vaso nutricio. Lo que les quiero mostrar es porque es algo para que estemos pendientes. Ahí está de vuelta el vaso nutricio. Hay cosas que se han hecho intervenciones, es decir, cuando ocurre hidrops por angulamiento del plato, ustedes sepan que es como un plato que se apoya en el diafragma. Sin embargo, muchas veces se obstruye la vena nutricia y se queda como infartado y puede generar un gran problema. Esto yo realmente no lo he visto, pero sí me lo han referido. Cuando nacen, es muy común que pase esto. Previamente, años atrás, me había caído un bebé igualito y que había empezado enseguida a las pocas horas del nacimiento con dificultad respiratoria. Y cuando uno ve esa placa, así, uno dice, qué raro, una eventración diafragmática. Mandamos a hacer una ecografía y tiene un poquito de líquido. Y qué raro que una eventración diafragmática empiece a juntar líquido. Lo opero y era un secuestro. Bueno, en este caso fue calcado, fue igualito. Nada más que acá yo ya sabía que era un secuestro, porque teníamos el diagnóstico prenatal. Y fíjense, empezó a juntar líquido, se empezó a descompensar, así que lo llevamos a la sala de operaciones. Y fíjense, igualito a lo que sacamos a la malformación adenomatoide quística. Parecen calcados, ¿no es cierto? El quilotórax es una entidad que los cirujanos pediatras no lo sabemos, pero tiene una mortalidad altísima, altísima. Si no hacemos algo, si genera hidrops, puede generar la muerte, si no hacemos nada. Tiene una mortalidad incluso que puede llegar al 50%.
Los derrames pequeñitos y que son bilaterales son insignificantes, son marcadores de cromosomopatía. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene un 5 o 6%. También se trata de una entidad rara. Esto es lo que les decía, que la mortalidad es muy alta. Fíjense, acá tenemos un caso con un quilotórax inmenso. Este es el de una trisomía 21. Este es de un paciente nuestro que tratamos en forma prenatal. Este me llegó al hospital con un hidrops terrible. Fíjense, el corazón aplastado, aplastado totalmente. Ni se ve. Esto es el muñón del pulmoncito derecho y el resto es... y el Doppler era patológico acá. Yo lo llamé a mis referentes para ver qué hacíamos. Fíjense, ahí tiene la piel, el espesor del tórax era de más de 1 centímetro. Lo que les quería decir es que antes que esto, les quería decir que a este bebé lo punzamos en forma intrauterina y fíjense cómo se centralizó el corazón. Se centralizó el corazón, ¿está bien? Pero ya tenía un Doppler patológico. Esto fue por recomendación de gente que dice, bueno, no tenés nada para perder, fíjate si podés, si ayuda. Y es lo que les contaba, nació esa criatura y nosotros tenemos una mortalidad del 100% cuando nace un recién nacido con un hidrops grave. Así que bueno... Pero tuvimos otro paciente, mientras yo estaba rotando por medicina fetal, con el doctor Mario Palermo, en el Hospital Posadas, y tuvimos la suerte de poder descomprimirlo. Cuando hay que hacer algo, básicamente, siempre, lo que hay que hacer siempre que sea menos de 32 semanas. Si tiene más de 32 semanas, más vale hacemos... corticoides y lo preparamos para un parto, pero si tiene menos de 32 semanas lo que hay que hacer es un cariotipo, ¿sí? Le hacemos un líquido amniótico, o sea, cuando vamos a punzar el tórax para extraer líquido también hacemos un cariotipo, ¿está bien? ¿Por qué? Pues si una trisomía 18 13 no vamos a estar arriesgando la vida materna. Normalmente cuando uno aspira un gran quiste, se vuelve a juntar líquido. Solamente lo que uno gana es tiempo y nada más. Les voy a mostrar este caso del hospital nuestro, que lo llevamos, yo estaba rotando, me lo llevé al Hospital Posadas, y tenía un quilotórax enorme, que primero lo punzamos y enseguida tuvimos el problema de que se volvió a llenar de líquido y tenía una tendencia fácil a hacer hidrops, así que bueno, fíjense, le hicimos toracocentesis con aguja fina, teníamos el cariotipo, sabíamos que era un quilotórax porque tenía un recuento linfocitario superior a 80, pero como recibió el quilotórax con 50 centímetros cúbicos y estábamos en las 25 26 semanas, dijimos vamos a hacer un drenaje pleuroamniótico y ahí está. Le hacemos un drenaje pleuroamniótico, lo hicimos en el Hospital Posadas, pusimos un catéter de Harrison de 5 French, retiramos líquido, lo punzamos, lo esperamos y dejamos un catéter. Si observan la punta de la aguja van a ver que está muy metida dentro del tórax y nos quedó muy poquito afuera, pero sin embargo fue efectiva. Es como si fuera un doble J en miniatura, para así decirlo, ¿no es cierto? Tiene un empujador como si fuera un doble J. Esto es lo que les decía, la aguja está muy adentro. Y nos quedó muy poquito, la parte que tiene que quedar bien en el líquido amniótico nos quedó muy poquito afuera. Muy, muy contra la pared, ahora lo van a ver. Ahí está. Bueno, anduvo muy bien, pero a los 11 días el catéter se quedó adentro del tórax, siguió drenando a través del orificio que había dejado
pero necesitamos volver a extraer líquido, una nueva toracocentesis. Pero a partir de la semana 31 empezamos a tener conductas expectantes porque se empezó a reducir el líquido y lo seguíamos mirando cada 7 días y fue una beba que pudo nacer a las 37 semanas. Fíjense, ahí está el catéter totalmente intratorácico, pero ya no tiene más líquido. ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Este blanquito es el catéter, el corazón que está bien centralizado ahora. Así que nació a las 37 semanas y bueno, esta niña debe tener hoy 16 años más o menos. Pero anda con su catéter. No existía recomendación ninguna para quitarlo. Muy rapidito, en honor al tiempo que estoy robando a los que me siguen, cuanto a la vía urinaria, la única condición que tenemos que prestar atención es a la megavejiga, que puede ocurrir por muchas circunstancias. Sin embargo, cuando ocurre por una valva de uretra posterior completa, es la única oportunidad que tenemos de poder hacer algo por esa criatura, que es drenando esa vejiga y poniendo un catéter vésico-amniótico o haciendo una cistoscopía y tratando de resolver. Esto es una cuestión que no es tan frecuente. Se calcula que por año solamente 2.500 a 3.000 niños merecerían algún tipo de intervención en todo el mundo, Por eso es que hay que tener mucha expertise para poder hacer estos procedimientos, porque el catéter en la vejiga se sale, o se queda dentro del abdomen, o se queda en la pared del abdomen y se sale de la vejiga. Entonces, por eso se recomienda hoy mejor una vesicostomía. Y la vesicostomía fetal es un procedimiento que lo hacen en pocos centros. Sin embargo, lo que sí hacemos nosotros es, obviamente, el cariotipo, estar muy seguro de que se trata de un XY, y lo que sí hacemos es tomar la muestra para saber si hay vida, si hay alguna chance de función renal. Normalmente cuando está la megavejiga instalada y tenemos mucho líquido amniótico, generalmente tenemos buena función renal. Tenemos los valores de buen pronóstico, que el sodio sea menor de 100, que el cloro sea menor de 90, la osmolaridad menor de 210, en fin. Ahí son los parámetros, ahí agrego la beta-2 microglobulina y las proteínas. Sin embargo, hay muchos otros marcadores que se han puesto a consideración. En la época que me tocó tratar esta criatura, la función renal se mide a la tercera punción, porque la primera, el líquido está todo atrapado, entonces puede tener valores normales, pero capaz que ya los riñones dejaron de funcionar. Entonces hay que hacer subsecuentemente 3 punciones todos los días, o por lo menos 2. Teníamos una paciente con buena función renal. Llamo a los profesores que me adiestraron en Buenos Aires y ni en el hospital italiano ni en el hospital Posadas me recomendaron hacer nada porque había una contramarcha en esta cuestión que surgía del estudio multicéntrico que había sido diseñado para ver si había que hacer algo, donde se vio que los drenajes salvan la vida a la mitad de los pacientes, sin embargo no evitan la insuficiencia renal. Pero esto es porque tampoco se hicieron en forma temprana, porque ahora sí empiezan a haber reportes de que si uno puede hacer esto antes de la semana 22, entonces puede conseguir una mejor función renal. Y si en vez de hacer un drenaje pone una vesicostomía, le va a ir mucho mejor. Así que hay muchos grupos trabajando con esto y haciendo vesicostomías, incluso encontrando la valva de uretra posterior y seccionándola con láser. Esto es de un amigo mío que se llama Domingo Ramos Corpas, que me lo prestó para ver cómo se pone un catéter en la vejiga. Fíjense lo gruesa que es la pared de la vejiga. Tiene una hipertrofia. Entonces, cuando la vejiga se desinfla, se arrastra el catéter que queda adentro del abdomen
o en el mejor de los casos se sale de la vejiga y queda, y entonces hay que hacer múltiples punciones. Bueno, cuando estas criaturas nacen, lo que sí hay que hacer es recuperar ese drenaje y no hacer ningún tipo de procedimiento enseguida, porque es muy común que tengan la uretra muy hipotrófica. Entonces, la recomendación es esperar entre 3 y 4 semanas, ampliando el drenaje a través de una vesicostomía o tratando de abrir el drenaje anterior. Bueno, fui muy rapidito, pero es muy denso todo este tema, pero es para un pantallazo general sobre lo que me han pedido. Así que tenemos mucho, yo creo que estamos más lejos de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si van a surgir cosas nuevas o nuevos estudios. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Y mil disculpas a quien me sucede, pues sé que me pasé. Gracias, doctor Belliza. Por temas de tiempo no van a haber preguntas. Vamos a pasar con la siguiente.